lectura de la sumilla. De las comisiones de Economía y Relaciones Exteriores, proyectos de ley 154, 161 y 247. Se propone modificar los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 30.001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado. Se va a iniciar la sustentación entonces del dictamen por unanimidad de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, recaído en los proyectos de ley 154 y otros, por el que se propone modificar los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 30.001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado. Al respecto, la Comisión de Relaciones Exteriores ha presentado un dictamen también por unanimidad. La Junta de Portavoces, con fecha 23 de noviembre del 2016, acordó la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Arao Fernández, presidente de la Comisión de Economía y Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, por el tiempo que dure la sustentación. Congresista Mercedes Arauz. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, esta ley en realidad es una necesidad porque ya venció la ley anterior y no hemos generado un bache en la capacidad de poder dar este beneficio a los migrantes que retornan al Perú. Y, por lo tanto, se hace de urgencia, sobre todo viendo las condiciones internacionales que hay hoy día en tanto el tema económico, así como en el tema social y las políticas antimigrantes que hay hoy día en algunas naciones y que están resurgiendo. Entonces, por lo tanto, creemos que es muy importante, y esto ha sumado varias iniciativas que han salido de varias bancadas, de la bancada de Peruanos por el Cambio, de la bancada del APRA, de Fuerza Popular, en fin, de varias bancadas donde se han planteado la necesidad de tomar otra vez la ley de incentivos para retornarlo. Por favor, la siguiente, ¿no? La ley, bueno, para ponerlo en contexto, la ley 28.182 fue quizás la primera ley que se da en el 2004, que comienza a promover el retorno de los peruanos al extranjero, perdón, estableciendo incentivos y acciones para propiciar su regreso y para contribuir en la generación de empleo productivo y mayor recaudación tributaria. Duró 5 años, contados a partir del momento de su reglamentación. Luego, una siguiente ley se da en el 2013 y estuvo vigente por 3 años. Después la ley 30.001, la ley de reinserción económica social para el migrante retornado, también tuvo un periodo importante, se promovió el retorno de peruanos y aquellos sobre todo afectados, que estaban afectados por la crisis económica internacional y el enunciamiento de las políticas migratorias, la cual ha vencido en agosto del 2016. El contenido de los proyectos señala que las condiciones socioeconómicas que motivaron la emisión de la ley 30.001 no han variado e inclusive se han agravado debido a que la crisis económica internacional y las políticas migratorias restrictivas se han sumado temas como el violencia y terrorismo. Además, debe protegerse a la unidad familiar, situación que propicia el retorno de migrantes peruanos, requiriéndose un marco legislativo que facilite su regreso y la reinserción económica. De ahí que en nuestro grupo en Economía se agregaron todas las propuestas y, bueno, vimos que sí ha habido en los últimos años un grado interesante de migración de peruanos al exterior que alcanza a 3 millones de peruanos, encontrándose muchos de ellos en condición de alta vulnerabilidad. Los migrantes adquieren experiencia con tecnologías y conocimientos que pueden ser transferidos al país, siendo una manera importante de capitalizar nuestros recursos humanos, técnicos, profesionales y científicos, resultando favorable la reincorporación al país, siendo además el migrante retornado un potencial contribuyente. Entonces, consideramos que el Estado debe emprender medidas de protección a favor del peruano migrante durante las distintas etapas del proceso migratorio, en atención a sus obligaciones inherentes, reconociendo su aporte a nuestra economía a través de las remesas efectuadas como migrantes. Hemos recibido opiniones favorables tanto del Ministerio de Economía como del Ministerio de Relaciones Exteriores, ambas opiniones dando recomendaciones cruzadas de consultas a ambos ministerios.
En general vemos cómo ha sido el proceso de migración, si bien se ha ido deteniendo, de todas maneras hay un grupo afuera importante. Adelante. Y vemos las características del migrante. El migrante, de manera interesante, es un migrante que es emprendedor, es un migrante que tiene capacidades, en muchos casos son científicos, intelectuales, un 13%, 7% son técnicos, 20% gente trabajadora, empleados de oficina y trabajadores de servicios y de servicios y comercios del 7%, otros el 53%. En términos de aspectos favorables, desde el 90 hasta el 2015 han emigrado 2.897.204 peruanos al exterior. Hay dos fases, una parte expansiva en el año 2009 y luego los últimos 6 años un declive en el nivel de migración. Eso puede estar reflejando el tema de que nuestro país está dando también mejores condiciones internas y son desfavorables a las externas. La ley 30.001 benefició a 3.828 personas y la anterior norma, el 2004, apenas fue aprovechada por 780 personas, de las cuales el ingreso instrumentos profesionales, maquinaria, equipo y bienes de capital. En los últimos 3 años simplemente ha tenido un costo de $3 millones, no ha sido tan costoso. Sin embargo, las condiciones externas no son buenas, vuelvo a decir, y por lo tanto vemos que vale la pena facilitar el retorno de peruanos en el exterior y favoreciendo su reinserción económica. Vemos que incrementará el PBI impuestos al incorporar nuevas personas productivas y se toma en cuenta que podemos traerlos y podemos traer alrededor de 863 o más impuestos por persona, cada persona que retorne, ¿no? Se acrecentará el capital humano, el país atrae migrantes con nuevas tecnologías y conocimientos. Y bueno, lo importante de esta norma es que mejoramos algunas de las condiciones con respecto a lo que tenía la ley anterior en términos de montos. Por ejemplo, se aumenta el valor del automóvil que pueden traer, se mantiene el nivel de menaje y se aporta en lo que es, por ejemplo, en capital. Si los profesionales quieren traer equipos de capital para poder invertirlos acá, o un médico que quiere traer equipos particulares, vamos a mejorar su capital en términos de lo que aportaría. Entonces, eso es bien interesante. En la norma hemos mejorado las condiciones, haciéndola más atractiva a que los científicos y los profesionales puedan retornar a nuestro país e invertir en nuestro país. Creo que eso es un elemento valioso de esta norma que le da también aportes que en materia tributaria implicarán mejoras. Habiendo estado en las dos comisiones, en Comercio Exterior y Turismo, hemos ambos lados visto el tema con unanimidad, así que me imagino que ahora mi colega, el señor del Águila, como representante de la comisión, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, dará su mensaje. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Mercedes Arauz. Tiene la palabra el congresista del Águila Cárdenas, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Presidenta, me pide una interrupción el congresista César Segura. Presidenta, me piden una interrupción. Tiene la interrupción el congresista Segura. Gracias, señora presidenta. Solo para mostrar mi preocupación al Pleno, porque dado los problemas que tenemos en el país, tenemos a 9 ministros en la ciudad de Paracas. Así que yo quisiera, por favor, un poco de atención. 2 casos se han dado, Andahuaylas y Juliaca, y no tenemos ministros. Muchas gracias. Gracias, congresista. Continúe, congresista del Águila. Bien, presidenta, efectivamente ha habido una coincidencia de pareceres y de acuerdos en torno a este dictamen en ambas comisiones, tanto la de Economía y también la de Relaciones Exteriores. El dictamen ha recaído en los proyectos de ley 154, 161 y 247, que proponen modificar la Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, Ley 30.001, fue aprobado con un texto sustitutorio por unanimidad en la segunda sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, efectuada el 19 de octubre del año 2016. Es pertinente destacar que existe la necesidad de prorrogar la Ley 30.001 en lo que respecta a los incentivos tributarios con la finalidad de promover el retorno de los peruanos del exterior
planteando que dicha medida se prorrogue por 3 años más. Como se puede observar de los dictámenes de la Comisión de Economía y de Relaciones Exteriores, el espíritu del legislador es brindar mejores condiciones al connacional a fin de que su retorno al suelo patrio sea favorable, para lo cual se flexibiliza la norma con el objeto de que exista la posibilidad de que más peruanos puedan acogerse a los incentivos tributarios, facilitando a su reinserción social y económica. Señora Presidenta, debido a que ambos dictámenes recogen en su fórmula legal elementos comunes, la Comisión de Relaciones Exteriores se allana al texto de la Comisión Principal. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista del Águila. Se inicia el debate y ha pedido el uso de la palabra la congresista Marisa Glave. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, quisiera saludar la iniciativa. Creo que realmente, como han señalado ambos presidentes, los peruanos migrantes, los peruanos residentes en el exterior necesitan saber que su Estado, que su Parlamento se preocupa por ellos y que hay condiciones y momentos en los que realmente tenemos que darles la mano. Sobre el texto presentado, señora presidenta, quisiera pedir un añadido. En el artículo 1 se señala objeto de la ley, se señala la presente ley tiene por objeto facilitar el retorno de los peruanos residentes en el extranjero y señala algunos elementos, como por ejemplo las consideraciones de crisis económica y endurecimiento de las políticas migratorias. En distintos informes de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de los peruanos residentes en el exterior, se ha sugerido incluir, señora presidenta, y creo que debería hacerlo este Congreso, poner luego de crisis económica internacional y situaciones de vulnerabilidad. ¿Cuáles son estas situaciones de vulnerabilidad? A veces sucesos, fenómenos naturales que generan una situación compleja, ataques terroristas que existen en varios países donde hay migrantes presentes, y esto podría ayudar a que la ley se implemente. En segundo lugar, señora presidenta, en el artículo 3 quisiera pedir una precisión. El artículo 3 señala en los incentivos tributarios, se hace referencia en el inciso A, que maneje de casa conforme al reglamento de equipaje y maneje de caja aprobado por el Decreto Supremo 016-2006 EF. Ese decreto, señora presidenta, ya no está vigente. El decreto vigente es el Decreto Supremo 183-2013 EF. Esos serían el añadido y la precisión, señora presidenta. Gracias, congresista Glave. Antes de seguir con el rol de oradores, quiero anunciar a la Asamblea que los congresistas Lucio Ávila y Percy Alcalá están cumpliendo años el día de hoy y están cumpliendo sus labores en el Congreso. Felicitaciones. También, señoras y señores congresistas, en las galerías del hemiciclo del Congreso se encuentran los integrantes de la última promoción de egresados del Centro de Instrucción Guardia Civil del Perú, Alférez Mariano Santos Mateo, La Campiña, Chorrillos, quienes han escuchado una misa en nuestra capilla del Congreso. Se les saluda desde el Congreso. Continuando con el rol de oradores, congresista Jorge del Castillo. Muchas gracias, señora presidenta. El primer proyecto de ley que da origen, junto con otros, que da origen a esta propuesta, viene precisamente de la célula parlamentaria aprista. Y evidentemente esto era una necesidad ante el vencimiento de la ley anterior a mediados de agosto y que lamentablemente el Gobierno y el Congreso anterior no habían tomado una iniciativa previendo ese vencimiento. Pero bueno, eso lo superamos aquí y la importancia de una ley de este tipo es que, como vemos, nunca terminan de estar estabilizados los peruanos en el exterior, ¿no? En Estados Unidos estuvieron saliendo de una crisis y Estados Unidos ha mejorado notoriamente, lo que dio lugar a la primera ley de retorno en el marco de la crisis económica internacional que afecta no solamente a Estados Unidos, sino a Europa y otros países, sino ahora puede venir en Estados Unidos otra oleada
represiva contra migrantes, conforme anuncia el nuevo presidente de los Estados Unidos. Entonces, ahí muchos peruanos se pueden ver en la imperiosa necesidad de tener que acogerse a esta ley. Un buen aspecto de esta norma es que beneficia al peruano que vive en el exterior y lo beneficia cualquiera que sea su condición migratoria. Puede ser inclusive ilegal en ese país, pero puede acogerse perfectamente a esta disposición. Tal como se ha explicado, lo han explicado los presidentes de comisión que han dado cuenta con mayor amplitud del proyecto, esto amplía los beneficios de la norma anterior. Yo solamente quiero concluir subrayando un punto importante. La gente puede volver al país con su menaje de casa, puede traer su vehículo y puede traer instrumentos, maquinarias, equipos, bienes de capital en general, por más del doble de lo que prescribía la legislación anterior, y que esto es fundamental para que la gente pueda venir a poner un negocio, traer sus instrumentales para un médico o un dentista o un oculista o equipos para un ingeniero. Yo creo que son cosas muy importantes que no tengan que pasar por las horcas caudinas de aduana pagando altos tributos, sino esto él viene exonerado para poder funcionar. Y para concluir, señora presidenta, hay que subrayar una cosa muy importante. Creo que la ley anterior venció el 15 de agosto, si mal no recuerdo, la 30001, y resulta que en el lapso entre esa fecha y que salga esta ley, hay una serie de ciudadanos que pueden estar con sus expedientes en trámite y al no haber ley, están en el aire. La disposición complementaria transitoria de este proyecto contempla cubrir ese posible vacío y les otorga a los que están tramitando bajo la ley anterior continúen el trámite hasta su finalización sin perjuicio alguno, porque algunos evidentemente no habían obtenido las resoluciones aprobatorias al vencimiento de la ley. Entonces, creo que esta es una buena norma y que sin duda, si bien no nació así, pero resulta completamente previsora de lo que pueda pasar en estas circunstancias en un país al cual va la mayor migración peruana, que es Estados Unidos de América. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista del Castillo. Si ningún congresista hace uso de la palabra, congresista Galarreta. Muchísimas gracias, presidenta. Presidenta, creo que es importante que se aborde un tema que tanto Fuerza Popular como los otros grupos políticos han tenido a bien dictaminar en la Comisión de Economía. Y este es un tema que viene del Congreso pasado. Tal vez los reelectos recordarán que justamente también de esta bancada, de nuestra bancada, esta preocupación por nuestros peruanos en el exterior, por nuestros compatriotas en el exterior, y la posibilidad de generar mecanismos que faciliten o de alguna manera promuevan un retorno de nuestros compatriotas y todo lo que conlleva y todo lo que ellos han podido generar en el exterior, como son sus patrimonios, son sus activos. Es una buena idea, presidenta, y creo que en algún momento pensamos cuando se hablaba de los pedidos de delegación de facultades, pero eso estaba más orientado tal vez a las personas jurídicas, pero esto complementa justamente esa parte del pedido de delegación de facultades relacionado a las personas jurídicas. Cuando se hablaba de buscar unos incentivos tributarios, esto va directamente más bien al ciudadano, al individuo, al peruano, que muchas veces excede, y creo que fue un celo natural, a veces tributario, un celo económico del gobierno anterior, de poner una valla un poco baja. Y eso ha limitado de alguna manera, presidenta, que muchos compatriotas puedan acceder a este beneficio y a la norma que hoy día estamos modificando. Por lo tanto, tanto Fuerza Popular, como imagino lo ha sustentado los dos presidentes de ambas comisiones, vamos a apoyar y vamos a respaldar, porque creo que este mecanismo va a aperturar y ampliar lo que se hizo en la norma anterior y que, repito, muchos compatriotas no se han acogido
porque el margen era muy pequeño o demasiado corto. Por lo cual, Presidenta, es importante que apoyemos una iniciativa que va a permitir a nuestros compatriotas sentirse con mayor incentivos a retornar y a traer sus activos que con tanto esfuerzo han logrado en el exterior. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Galarreta. Voy a rogar que, por favor, tanto los que están en los pasillos como los que están en las galerías guarden el silencio cuando los congresistas están haciendo exposición. No habiendo más oradores, pasamos entonces a que pueda concluir la presidenta de la Comisión de Economía y luego el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Congresista Mercedes Arauz. Gracias, señora congresista, y gracias a todos los, señora presidenta, y gracias a todos los congresistas que han dado sus aportes en esta norma. Como ve, ha sido una norma bien consensuada en las dos comisiones. Efectivamente, es una forma también de retribuir a la contribución que hacen los peruanos en el exterior a través de sus remesas. Eso es un tema muy valioso de considerar que han hecho un esfuerzo de traer sus recursos. Algunos de ellos son pequeños empresarios en el exterior, podrían traer su capital. Antes la norma solo le daba $150.000 para poder traer material. Ahora le damos $350.000 que puedan traer este capital y lo inviertan en el país. O sea, creo que es un valor bien importante de atraer a nuestros peruanos, dadas las condiciones tan difíciles que hoy día están enfrentando en algunos espacios, sea en Estados Unidos con el discurso que hay hoy día antimigrante, en Europa mismo y en otras naciones. Hace poco hemos escuchado a otros, inclusive en países vecinos. Entonces creo que es una muy buena señal. Creo que es importante lo que ha señalado la congresista Glave, lo vamos a tomar y lo vamos a incluir en el texto. Y bueno, agradezco a todos. Sí, hay una interrupción de la señorita congresista León. Congresista León. Muchas gracias, congresista Mercedes Arauz. Para sumarme a esta iniciativa que también presenté como propuesta en el quinquenio pasado y que la saludo y felicito que se esté dictaminando y se esté dando porque en verdad va a ayudar muchísimo a los peruanos que se encuentran en el exterior, considero se evalúe la posibilidad que dentro del artículo 3 sobre los incentivos tributarios no se está haciendo una variación en los temas de menaje de casa y ahí podría también facilitarse el retorno de los peruanos migrantes hasta por $50.000 americanos. Hoy día es por $30.000. Considero que se pueda aumentar a $50.000 toda vez que en la práctica hemos visto que esto ha sido un problema, una traba y creo que podría sumar muchísimo a su ayuda. Muchísimas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora presidenta. Y sí, creo que podríamos incluir hasta $50.000. No es un costo mayor para el erario el tener hasta $50.000 en menaje. No es lo usual, pero es un monto adecuado. Entonces podríamos añadir ese cambio también que ha surgido del debate. Y bueno, con eso pediría también. Luego ya con los cambios que están habiendo en la ciudad, todo el procedimiento se haría así más simplificado, porque la verdad que eso es parte del tema, la simplificación de los procedimientos para que los usuarios lo tengan. Y como bien dijo nuestro colega Jorge del Castillo, en la norma ya se incorpora a las personas que están hoy día en el limbo desde agosto hasta ahora para que puedan o usar la ley anterior o allanarse a la ley nueva si esto se lo permite esta disposición. O sea que invitaría, señora presidenta, de que podamos votar sobre este tema, de acuerdo con mi colega también de Relaciones Exteriores. Gracias. ¿Pueden alcanzar el texto, por favor, congresista Juan Carlos del Águila? Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, de acuerdo en que las intervenciones de los señores congresistas complementan y contribuyen a una mejor redacción del texto final. Es importante destacar que esta ley efectivamente busca promover un mejor retorno de los peruanos en el exterior y por esa razón es que nosotros también nos allanamos a este texto principal. El aporte de incrementar los incentivos tributarios hasta $50.000 para los menajes de casa igualmente consideramos que es acorde, no tiene mayor afectación esto y de tal manera que considerando que esta ley promueve el empleo productivo en nuestro país y también la transferencia de conocimientos y de tecnología, consideramos que si estamos plenamente de acuerdo en incorporar estos aportes y sugerir a los señores representantes del Congreso a que contribuyan con su voto favorable. Muchas gracias.
no me permiten una interrupción, Presidenta. Congresista Carla Scheffer. Gracias, Presidenta. Saludar esta iniciativa es importante porque también podemos, en cierta manera, motivar a que muchos peruanos que tienen mucho talento, especialmente científicos, se calcula que más o menos 2.200 científicos se encuentran en el extranjero, sea atractivo. Pero lo importante, como bien lo ha dicho la congresista Mercedes Sarao, es la simplificación para este trámite, Presidenta. Yo he estado apoyando a muchas personas que querían acogerse a esta importante iniciativa, esta ley, estas ampliaciones que se dan en algunos aspectos es importante, pero el tema de la simplificación ante SUNAT y luego ante aduanas, porque cada vista, Presidenta, tiene cada criterio totalmente diferente. Acá debe valer mucho el hecho de la declaración jurada de la persona, ¿no? En otros países no hay tanta exigencia en la reglamentación porque existe la confianza, la credibilidad. Y acá yo creo que en este trámite administrativo debe primar ese concepto. Muchas gracias y saludo esta iniciativa. Gracias, congresista del Águila, para que pueda concluir. Concluyendo, señora Presidenta, la recomendación por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores es la misma, coincidiendo también, por supuesto, con la recomendación de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas. Muchas gracias, señora Presidenta. Congresista Mercedes Sarao, ¿el texto final ya lo tiene? ¿Puede, por favor, pasarlo o va a dar lectura? ¿Ya lo tienen? ¿Están pasándoselo al relator para que pueda dar lectura? Como ha finalizado el debate, los congresistas van a marcar su asistencia para proceder a votar el texto que será leído inmediatamente después que nos alcance con su firma la presidenta de la Comisión de Economía. Marcar asistencia. De la mañana con 6 minutos. Esto es una transmisión en vivo de la sesión del Pleno del Congreso. Este proyecto en el que propone modificar la ley 30001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, y restablece los beneficios tributarios. Esta iniciativa es a fin de emprender medidas de protección a favor de los peruanos migrantes durante las distintas etapas del proceso migratorio y en atención a las obligaciones que el Estado peruano en tanto al país migratorio y en atención a las obligaciones que el Estado peruano en tanto al país de origen. Esta iniciativa fue sustentada tanto por los titulares de la Comisión de Economía, la congresista Mercedes Sarao, y por el parlamentario Juan Carlos del Águila de la Comisión de Relaciones Exteriores. Esta ley 30001 perdió su vigencia, venció su vigencia en agosto del 2016 y lo que se propone es una prórroga por 3 años más. Esta iniciativa será votada una vez que los parlamentarios registren su asistencia. Durante la sustentación de la presidenta de la Comisión de Economía, señaló que esta Señor relator, vaya dando lectura al texto beneficiado sustitutorio. a 3.828 personas, dando un costo de $3 millones. Por la señora Mercedes Sarao Fernández, presidenta de la Comisión de Economía. Ley que modifica la Ley 30.001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado,
y restablece los beneficios tributarios. Artículo 1. Modificación de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 30.001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado. Modifícanse los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 30.001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, en los términos siguientes. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto facilitar el retorno de los peruanos que residen en el extranjero, independientemente de su situación migratoria, mediante incentivos y acciones que propicien su adecuada reinserción económica y social y que contribuyan con la generación de empleo productivo o propicien la transferencia de conocimiento y tecnología, teniendo en consideración la crisis económica internacional, situaciones de vulnerabilidad y el endurecimiento de las políticas migratorias. Artículo 2. Requisitos. Podrán manifestar por escrito ante la autoridad competente en el exterior o en el interior del país su interés de acogerse a los beneficios tributarios contemplados en la presente ley, en el plazo máximo de 90 días hábiles antes o después de su fecha de ingreso al país. A. Los peruanos que deseen retornar al Perú, que hayan residido en el exterior sin interrupciones por un tiempo no menor de 3 años. B. Los peruanos que hayan sido forzados a retornar por su condición migratoria por el Estado receptor y que hayan permanecido en el exterior sin interrupciones por 2 años. En ambos casos, el cómputo para el plazo exigido en el exterior no será afectado por las visitas realizadas por dichos connacionales al Perú que no excedan los 180 días calendario al año, sean estos consecutivos o alternados. La autoridad competente expedirá una tarjeta que le permita al retornado solicitar los beneficios contemplados en la presente ley. La solicitud de acogimiento a la presente ley debe ser resuelta en un plazo no mayor de 30 días hábiles. Artículo 3. Incentivos tributarios. Los peruanos que se acojan a los beneficios tributarios de la presente ley están liberados por única vez del pago de todo tributo que grave el internamiento en el país de los siguientes bienes. A. Menaje de casa. Conforme al Reglamento de Equipaje y Menaje de Casa, aprobado por Decreto Supremo 182/2013, Economía y Finanzas, y las normas complementarias que se emitan para facilitar el retorno de los peruanos migrantes hasta por $50.000 americanos. B. Un vehículo automotor hasta por un máximo de $50.000 americanos, según la tabla de valores referenciales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, siempre que se cumpla con los requisitos previstos en la normatividad vigente. C. Instrumentos, maquinarias, equipos, bienes de capital y demás bienes que usen en el desempeño de su trabajo, profesión, oficio o actividad empresarial, hasta por un máximo de $350.000 americanos, siempre que presenten un perfil de proyecto destinado a un área productiva vinculada directamente al desarrollo de su trabajo, profesión, oficio o empresa que pretendan desarrollar en el país o se trate de científicos o investigadores debidamente acreditados. Artículo 2. Restablecimiento de beneficios tributarios. Los beneficios tributarios contemplados en el artículo 3 de la Ley 30.001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, modificado por la presente ley, tiene una vigencia de 3 años a partir de la publicación de la presente ley. Disposición complementaria final única. Adecuación de reglamento. El Poder Ejecutivo adecúa el reglamento de la Ley 30.001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, aprobado por Decreto Supremo, a las modificaciones contempladas en la presente ley. Disposición complementaria transitoria. Única. Procedimientos en trámite. Las solicitudes de incentivos tributarios efectuadas al amparo de la Ley 30.001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado, que no hayan obtenido pronunciamiento a la entrada en vigencia de la presente ley, continúan con su trámite hasta su término bajo dicho marco normativo, sin perjuicio del derecho del solicitante a desistirse del procedimiento para adecuarse a lo previsto en la presente ley. Disposición complementaria derogatoria única. Derogatoria. Derógase el artículo 10 de la Ley 30.001, Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado. Muchas gracias. Se va a proceder al cierre de la asistencia. Asistencia cerrada.
Han registrado su asistencia 99 señores congresistas. Al voto. ...99 parlamentarios presentes en el hemiciclo principal. Se procede a la votación de este proyecto de ley en el que propone modificar tanto el artículo 1, 2 y 3 de la Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado. Durante la sustentación de las comisiones respectivas, señalaron que en las últimas décadas se ha producido una migración de Perú al exterior que alcanzó cerca de 3 millones de personas. Sírvase a verificar su voto, señores congresistas. Aguilar, Albrecht, Andrade, Martorell, Melgar, Mulder, Ceballos. Bien, con este proyecto de ley se facilitará el retorno de peruanos del exterior, favoreciendo así su reinserción económica. Hay beneficios tributarios que, como lo han señalado, como es en el caso de menaje de casa, que anteriormente se facilitaba el retorno de los peruanos migrantes hasta $30.000 y con este cambio es de a favor 50.000 95 señores dólares. congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad. ¿Más? ¿No hay más? Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Economía e Inteligencia sobre los proyectos de ley 154 y otros. Pide la palabra congresista del Águila. Se incluye el voto del congresista Aguilar. Congresista del Águila. Presidenta, considerando que existe la voluntad de los legisladores de aprobar esta norma y siendo necesario para ello, solicito se dispense, en todo caso se proceda a la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Al voto. Bien, se procede a la exoneración de segunda votación de esta iniciativa legislativa en el cual propone incentivos tributarios, como es también acerca del vehículo automotor, hasta por un monto máximo de $50.000 americanos. Anteriormente era de 30.000. Esto está señalado según la tabla de valores referenciales de la SUNAT, siempre que se cumpla con los requisitos previstos en la normatividad vigente. Asimismo, también relacionado a los instrumentos, maquinarias, equipos, bienes de capital y demás bienes que usen en el desempeño de su trabajo, tanto de profesión, oficio o actividad empresarial, está hasta un máximo de $350.000 americanos. Como lo ha señalado el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, esta iniciativa es con el objetivo también de promover el empleo productivo de aquella reinserción y social para el migrante retornado y donde también se establece los beneficios tributarios. Continúan en votación. Hay una disposición complementaria también en el que señalan que las solicitudes de incentivos tributarios efectuados al amparo de la Ley de Reinserción Económica y Social para el Migrante Retornado que no hayan obtenido pronunciamiento a la entrada en vigencia de la presente ley continuarán con su trámite hasta su término.
Se cierra la votación. ...97 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado por unanimidad la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 154 y otros. Siguiente tema, señor relator.